o juez de enjuiciamiento durante, después de muchísimos meses, quizás hasta años, determinar si está frente a un delito o no lo está. Entonces, aquí estamos en un estándar muy bajo, es decir, estamos frente a un hecho con apariencia de delito. Así es que recopilo. En un control de detención se tendrá que analizar, uno, si estamos frente a un hecho con apariencia de delito. Dos, y me voy a enfocar principalmente ahorita al tema de flagrancia. Tendremos que verificar si se le detuvo a la persona bajo alguno de los presupuestos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, si se le detuvo en flagrancia o no se le detuvo en flagrancia. Tercer punto que se analiza en un control de detención, si se le puso a disposición sin demora. Y esto al rato nos dará para una buena plática que les decía yo, tiene que ver con la interpretación que estamos haciendo ahora por ahí de algunas tesis jurisprudenciales. Cuarto, vamos a ver ahora sí el tema de la retención. Sabemos que Ministerio Público puede retener al imputado como máximo por 48 horas, dentro de las cuales podrá poner o tendrá que poner a disposición a esta persona del juez de control. Quinto, si esta puesta a disposición también se hizo efectivamente respetando todos estos lineamientos. Y finalmente, si todos estos actos procesales se llevaron a cabo respetando los derechos humanos del imputado. Creo que aquí es súper importante voltear a ver el cambio que hemos tenido con los códigos procesales en sistema acusatorio, es decir, con los códigos locales. Insisto, estoy hablando de sistema acusatorio, no metamos los de sistema mixto, de sistema inquisitivo, porque esa es otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué digo que vale la pena voltear a ver la historia? Tenemos que recordar que cuando empezamos a implementar la reforma, evidentemente cada estado, como es el caso de Oaxaca, por ejemplo, generó su propia norma. Claro, en algunos que empezaron sí a tiempo, como el caso de Oaxaca, a implementar el sistema acusatorio, fueron generando sus normas. Y estas normas, especialmente si revisamos lo que se denomina en normas de primera y segunda generación, que no son otra cosa más que las normas que nacen en los primeros años de implementación del sistema acusatorio, la realidad es que cuando uno revisaba en la mayoría de estas los artículos que hablaban del control de detención, parecía que en el control de detención únicamente se analizaba la flagrancia. Y eso fue el criterio que tuvimos en los primeros años. El control de detenciones para analizar flagrancia. Luego, lo que dice la historia es que justo el código de mi estado, el código de Hidalgo, que por cierto siempre se quedó en eso, en una propuesta, porque después sabemos, empezaron a venir los códigos, luego empezamos a darnos cuenta que estábamos haciendo cosas inmensamente diferentes en todo el país, y entonces se decidió tener un código único, y fue cuando nace el Código Nacional. Bueno, ese código de mi estado, que insisto, nunca fue vigente, sin embargo, la realidad es que creo que era un muy buen código donde trabajaron muchas personas en ese proyecto, y el tema medular es que lo que la historia dice es que este proyecto fue el que empezó a poner en la mesa que en el control de detención no solo se debía de analizar la flagrancia, sino muchos otros factores. De ahí lo retoma Puebla y de ahí es que luego empieza a ver ese cambio donde comenzamos a entender que el control de detención es más que el análisis únicamente de la flagrancia, hasta quedar como hoy tenemos el Código Nacional, donde yo les sugeriría que vean por favor el 308. A ver, si ustedes revisan, ojalá tengan por ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 308, para mí es muy importante el párrafo segundo, porque el párrafo segundo dice muchas cosas entre letras. Vean lo que le refiere. Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención. Ahí estamos hablando de el hecho con apariencia de delito en cuanto además a circunstancias de modo, tiempo, lugar, quién lo detuvo, cómo lo detuvo, por qué lo detuvo. Y el juez de control procederá a calificarla. Examinar el cumplimiento del plazo de retención, porque hay quien dice que la retención no entra en el control de detención. Ahí lo dice el código clarísimo. Y vean lo que les dice después. Y los requisitos de procedibilidad, que eso en algunos casos además va a ser necesario, ratificándola, y para mí esa es la parte importantísima, en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este código. Pero cuando dice ajustada a derecho,
Es que no podemos olvidar que hay una norma constitucional que nos habla, por ejemplo, de la puesta a disposición sin demora, que hay tratados internacionales y que entonces hablar de ajustado a derecho significa hablar de todos estos parámetros que les acabo de dar. Así es que para eso es el control de detención. En lo medular es para analizar que se cumpla con todos estos elementos. Si se cumple con todos estos elementos que están apegados a derecho, se decreta de legal la detención. Si no es así, se tendrá que decretar de ilegal la detención y la persona deberá de quedar en libertad inmediata. Sé que este es un tema muy delicado porque podemos estar hablando de situaciones muy complejas, por ejemplo, una persona que se le detuvo por un secuestro y que porque se le detuvo mal queda en libertad, sí. Esa es la relevancia de que nuestras policías y nuestras fiscalías actúen apegadas a derecho. ¿Genera impunidad? Sí, sí puede generar impunidad y por eso es tan, pero tan importante cumplir con los requisitos del artículo 308, junto, por supuesto, con muchos otros numerales, criterios jurisprudenciales, respeto a los derechos humanos, nuestra norma constitucional. Si se respeta todo esto, se decreta de legal la detención y entonces vamos al siguiente acto procesal. En lo medular, eso es lo que pasa en un control de detención y esa es su naturaleza, analizar que todos esos actos procesales estén apegados a derecho. Gracias, doctora. En relación a esto que vamos a abundar un poquito más ahorita de un panorama general de todo lo que se abarca en este momento o en esta primera fase de esta gran audiencia, ¿cuáles son entonces las hipótesis que regula el Código Nacional respecto de estas figuras que usted acaba de mencionar? Muchísimas gracias. A ver, yo creo que aquí tenemos que voltear a ver principalmente el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un control de detención justo por detención en flagrancia, el 146 es el que estipula estos presupuestos. Ojo, no es que sea la única razón por la cual haya control de detención. También puede haber control de detención en otros casos, especialmente una detención por caso urgente. La detención por caso urgente lleva un control post. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público la decreta, pero forzosamente después tendrá el juez de control que verificar esas circunstancias y en el caso de detención por caso urgente también debe de haber control de detención. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esta charla al que es más común, que sin duda alguna es un control de detención justo por flagrancia. Ahora, ¿cuáles son esos presupuestos? Y yo les decía, de entrada vamos a ver el artículo 146, porque ahorita quiero poner otro presupuesto en la mesa, pero primero vamos a analizar el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo tiene sus temas, porque creo que lo primero que no hemos acabado de definir en el país es cuántos presupuestos de flagrancia tiene el artículo. Si ustedes están revisando ya este artículo 196, estoy segura que si yo les preguntara ahorita, en este caso no lo voy a hacer porque somos demasiadas personas, pero es una pregunta que usualmente les hago, piénsenlo ustedes, ¿cuántos presupuestos de flagrancia tenemos en el 146? Y le digo, esta no va a ser la pregunta porque somos demasiados y se nos va a volver una locura el chat, pero estoy segura que si yo les preguntara, estaría escuchando gente que me dice 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13. Y cuando hago esta pregunta me angustio mucho porque estamos hablando, imagínense de la gravedad de lo que estamos hablando, de bajo cuántos presupuestos apegados a derecho o no podemos detener a una persona. Así es que lo primero que quiero dejar claro es que estamos teniendo todavía complicaciones para interpretar este artículo. Ahorita vamos a verlo, especialmente se da con la fracción segunda y el inciso B, pero vamos a analizarlo y a revisar todas estas corrientes bajo las cuales se está analizando la forma por medio de la cual se puede detener a una persona en flagrancia. Bien, fracción primera. La fracción primera creo que no tiene mayor complicación. Como yo lo digo, esto básicamente se enfoca a detener a la persona con las manos en la masa. Estamos hablando simple y sencillamente de detener a la persona en el momento que está cometiendo el hecho. Entonces, ese es el primer presupuesto para detención en flagrancia. Segundo presupuesto, a ver, ahí les pediría por favor que no me pierdan de vista el 146, si ya lo tienen ustedes en su pantalla o en el código o en el celular, segunda fracción, porque vean, ahí me da una característica importante, les dice, inmediatamente después de cometerlo. Entonces, este presupuesto de la inmediatez, aquí sí es inmediatez, se tiene que cumplir tanto para el inciso A
como para el inciso B. Entonces, el segundo presupuesto, necesitamos detener a la persona inmediatamente después de haber cometido ese hecho, y este segundo presupuesto tampoco tiene mayor problema. La norma es muy clara. Cuando la persona es sorprendida cometiendo y se le persigue material e ininterrumpidamente. Es decir, básicamente estamos hablando de aquel presupuesto donde la persona está, por ejemplo, en ese momento pateando a alguien en la calle, de pronto lo observamos, la persona se echa a correr y entonces se está haciendo una persecución en ese momento y que además esta persecución no tenga un cese en el tiempo. Aquí hay dos presupuestos bien importantes, aunado a lo que ya platiqué, que sea material. ¿Qué significa eso? Que sea por medio de una acción que ejecutemos cualquier persona, cualquier ser humano. Ojo, no importa, bueno, lo voy a platicar un poquito más adelante porque tiene que ver realmente con el siguiente punto, si esa acción es por medio de la tecnología, pero ahorita lo platicamos. Y que además no exista un cese justo en este requisito de la persecución que toma la norma. Hasta aquí tenemos dos presupuestos. El problema que estamos teniendo en la práctica tiene que ver con el inciso B. ¿Por qué? Hay tres formas comunes de interpretar el inciso B. Primera forma, que digo, común relativamente, porque tampoco es que la veamos demasiado en la práctica ya, hay quien considera que el segundo inciso es realmente un presupuesto completo. Cuestión que no comparto, ahorita les voy a dar varias razones de por qué yo no lo comparto, pero para quien considera que el inciso B es un todo, lo cual además en la práctica trae un montón de problemas porque requeriría muchísimos presupuestos para que podamos detener a alguien en flagrancia bajo ese inciso. Eh, entonces, si consideran que ese inciso es un todo, pues tenemos tres presupuestos de flagrancia. Segundo criterio, que ese es el criterio más común en la práctica, yo les pediría que vean con qué palabra empieza ese segundo párrafo. Si ya lo están teniendo en sus ojos, van a ver que empieza con un cuándo. Y eso es muy importante porque si avanzan un poco, van a ver que a la mitad del párrafo dice ¿y cuándo? Ojo, no sería lo mismo que ahí dijera y. Si dice cuándo y dice ¿y cuándo? ¿Qué significa eso gramaticalmente? Una separación. Entonces, para quienes tenemos esta interpretación, consideramos que hay 4 presupuestos de flagrancia. Ya analizamos los dos primeros. ¿Cuál sería el tercero? Justo el inicio del párrafo, del inciso B. Es decir, cuando la persona es señalada, tiene que ser por una víctima, un ofendido, también por un testigo presencial o quien intervenga en el hecho, pero ojo, ahí no me olvidan el último párrafo. Tenemos que cumplir además con el último párrafo, que vean lo que nos dice. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, para considerar que la persona fue detenida en flagrancia, necesitamos varios requisitos más. Es decir, que además exista inmediatez en la cual se lleve a cabo o una búsqueda o una localización y que además esa búsqueda o localización sea ininterrumpida. Entonces, aquí necesitamos cumplir con todos estos factores. Es decir, ¿qué es lo que pasa? La persona hace un señalamiento. Vamos a poner un ejemplo específico para que sea esto un poquito más práctico. La persona, por ejemplo, ve que se están robando, yo estoy ahorita, volteo una ventana, veo que se están robando un vehículo, marco al 911, digo, se acaba de robar un vehículo, una persona, así, 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 y entonces empiezan, ¿qué? A ver, ahí, mediten un momento, ¿búsqueda o localización? ¿Qué empezaría? Porque no es lo mismo, y eso también es otro problema. En las audiencias muchas veces se habla búsqueda o localización. No, no, no. O hay búsqueda o hay localización. Lo que se empieza es una búsqueda. La localización es cuando vamos a un lugar ya específico, pues a lo mejor la persona que saca a robar el vehículo, yo sé que trabaja en la tiendita de la esquina, entonces lo localizamos. En este caso lo que vamos a hacer es una búsqueda. Entonces, inmediatamente después, es decir, al momento posterior, comienzan esta búsqueda y entonces detienen a la persona. Se tienen que cumplir con todos estos requisitos. No olvidemos el último párrafo porque hasta visualmente como está separado, como que luego no se justifica en audiencia y es muy importante considerarlo. Cuarto presupuesto, después de él, ¿y cuándo? Cuando la persona tenga en su poder objetos, indicios, información y algo bien importante que da certeza jurídica a que no nos puedan detener a cualquiera nada más porque a alguien le robaron un billete de 500 pesos y yo esté pagando algo con un billete de 500 pesos. Vean lo que les dice casi al final.
que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Entonces, si lo entendemos de esa manera, aquí tenemos esos 4 presupuestos de flagrancia. Esta es la corriente más común en la práctica. Hay una tercer corriente. Esta tercer corriente dice, sí, 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 en el inciso B hay 2 presupuestos, pero la separación la hace a partir de la O, es decir, donde dice o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente. No es una interpretación que yo comparta, creo que hay un tema gramatical extremadamente claro, por lo menos para mí. Probablemente estén pensando algo que nos resolvería este problema, que ha dicho la jurisprudencia. No hay ninguna jurisprudencia que nos permita interpretar esto. Y esto tiene que ver también con otro tema que si nos da tiempo, creo que también sería interesante platicar. Eh, Al principio, cuando se empezó a trabajar el sistema acusatorio y se iba al amparo contra el control de detención, porque recordemos que el control de detención no es apelable, lo que empezó a pasar es que muchos de esos amparos los estaban desechando. Luego empezó a haber criterios encontrados de las autoridades federales, criterio que decía el control de detención sí puede ser materia de amparo, criterio que decía que no. Esto afortunadamente llegó ya a la primera sala y la primera sala ya estableció que sí puede ser materia de amparo. Sin embargo, creo que todavía hay mucha gente que se ha quedado con la idea de que el control de detención no puede ser materia de amparo. No estamos casi yendo al amparo contra el control de detención y esto está provocando poco crecimiento jurisprudencial para interpretar el 146. Entonces, recapitulo. La pregunta era, bueno, ¿cuántos presupuestos tenemos o qué presupuestos tenemos? Pues de entrada va a depender de cómo interpretemos el 146. La mayoría de las interpretaciones nos permiten establecer que hay 4 presupuestos de flagrancia. Tenemos además el control de detención que es válido por caso urgente, pero yo quisiera sumar aquí una cosa más. Déjenme darles 2 números de registros que para mí son muy importantes en este punto, que es el número de registro 2010 96-1, repito, 2010-96-1 y el 2014-68-9. 2014-68-9. ¿Por qué son tan importantes estos 2 números de registro? Son tesis de la primera sala. Estas 2 tesis de la primera sala van de la mano de lo que llamamos control provisional preventivo. Creo que es una figura que necesitamos estudiar muchísimo más. Hay muchas veces que se le detiene a una persona y cuando uno lo analiza a la luz del 146, dice uno, no cuadra ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, pero algo nos dice que esa persona estuvo detenida conforme a derecho. Y el tema es que muchas veces lo que pasó es que hay un control provisional preventivo. Algo que creo que por mucho tiempo estuvimos argumentando era qué tan válido se generaba esta situación donde de pronto una persona iba caminando en la calle, iba manejando bajo ciertas circunstancias, de pronto la policía te detenía, te revisaba tu persona, te hacía preguntas, te revisaba el vehículo, encontraba algo y luego te detenía. A mí me parece que estas tesis que la primera sala genera, finalmente es una forma de decir, ok, eso puede llegar a ser lícito y legal bajo ciertas condiciones. Y la riqueza de estas tesis es que ponen esas condiciones de manera muy clara. Entonces, si hay un control provisional preventivo, en razón de este control provisional preventivo, claro, apegado a derecho, se le encuentra, por ejemplo, a la persona un arma, droga, y entonces se le detiene. Esto también sería materia de un control de detención y si, claro, se cumplen con los requisitos, estaríamos frente a una detención que se pudiera decretar de legal. Así es que básicamente estos son los presupuestos que pudieran considerarse para un control de detención. Hay aquí una pregunta que la voy a tomar porque creo que es bien importante. ¿Qué pasa cuando hay un control de detención? Mejor dicho, voy a cambiar un poco la pregunta que hace la licenciada Ivette Soledad. Ella dice, si es una detención por orden de aprehensión en la audiencia inicial, ¿procede el control de la detención? A ver, no, y ese no es que me encante, pero ya se pronunció la primera sala al respecto. Déjenme darles una tesis que es bastante reciente sobre este punto. A ver, hasta hace algunas semanas, muchos jueces consideraban que sí era válido
cuestión que comparto totalmente, llevar a cabo un control de detención a solicitud de parte. Y claro, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y a solicitud de parte como cuándo, no? Pues justo en el caso que pone la licenciada Ivette Soledad, es decir, en aquellos casos en los que se ejecutó una orden de aprehensión y podemos tener debate con la forma en la que se ejecutó la orden de aprehensión. No sobre la orden, eso ya tuvo un control ex ante, sino tiene que ver con la forma en la que se ejecutó. Bueno, les doy el número de tesis, es la tesis 20, 22, 158, repito, 20, 22, 158. Es de la primera sala y no es una tesis común y corriente, es una contradicción de tesis. ¿Por qué? Yo les decía, porque aquí había jueces que consideraban que sí era válido pedirlo, jueces que consideraban que no era válido pedir este control de detención por la ejecución de la orden de aprehensión. Bueno, esta tesis es súper interesante, se la sugiero leer porque cuando la lean, la tesis dice que no es válido pedir el control de detención, pero lo más importante, dice que esto sí es válido de debatir. Entonces, ¿qué significa? Les pongo un ejemplo. Que si detuvieron a una persona por orden de aprehensión, pero resulta que en lugar de ponerla a disposición sin demora, se la llevaron a pasear o hubo un tema de tortura en ese tiempo, yo no puedo llegar a la audiencia inicial y pedir un control de detención, pero sí puedo solicitar vía incidental que se debata al respecto. Eso es lo que dice la tesis. Es muy peculiar porque dice, no procede el control de detención, pero sí lo puedes hacer valer. ¿Cómo? Vía incidental. Lo interesante es qué consecuencias pudiera traer entonces esta situación. Y por lo tanto, estos son los presupuestos que pudieran debatirse en un control de detención. Gracias, doctora. Para hacer un pequeño paréntesis, para cerrar el tema de las hipótesis y poder avanzar un poquito más, hay una pregunta que establece sobre el control preventivo. Dice, doctora Carla, ¿pueden revisar o inspeccionar a una persona solo por su apariencia o vestimenta en relación a ese famoso control preventivo? No debe. A ver, usted dice, puede. Sí, desgraciadamente la policía la realidad es que lo hace, pero no deben de hacerlo. Y estas tesis creo que son muy insistentes en establecer que no se trata de generar sospechosismo, no se trata de ver a la gente y decir, es que traes corte de cabello como de delincuente, pantalones como de delincuente, tatuajes como de delincuente y entonces te reviso, te inspecciono. Eso sería inmensamente discriminatorio. Y estas dos tesis, la riqueza dentro de muchos otros elementos que tienen, es que justo establecen que eso no debe de pasar. ¿Pasa? Sí, sabemos que sí pasa, pero eso justo es lo que pudiera ser materia del control de detención, que estas personas llegó, se les inspeccionó sin que hubiera realmente los parámetros de un control provisional preventivo. Y eso es lo que estamos tratando de eliminar, el que estos ejercicios de discriminación, donde pronto llega y ve la policía, alguien dice, es que tiene tatuajes, es que tiene estas cosas que de pronto tenemos tan arraigadas y que además no son correctas de considerar que una persona viste de tal manera o trae tatuajes o su corte de cabello o algo de su ropa, significa que pertenece a un grupo delincuencial o que está delinquiendo. Eso es lo que no debe de pasar. ¿Pasa? Sí, pero estos criterios ayudan a debatirlo en un buen control de detención. Aquí hay una pregunta interesante para ir cerrando lo de las hipótesis. No sé si Antonio Bueno podría explicar un poquito más. Si podría levantar la mano, si quisiera explicarlo un poquito más, realmente no entiendo mucho la pregunta. Si pudiera levantar la mano electrónica, Antonio Bueno, para que yo le dé el uso. Creo que no está. Okay. A ver. Dice que no Ya le puede. puse. Listo. ¿Se puede activar su audio? Ya lo mandé. Muy buenas noches. En Buenas primer noches. lugar, muchas gracias por su ponencia, es de mucha ayuda para nosotros. Mi duda es en el siguiente orden. En un asunto en que el mismo activo, supongamos la persona que cometió un homicidio, es quien da aviso a la policía y ella llega al lugar de los hechos, ¿se encuentra dentro del inciso B entonces? A Gracias. ver, no sé si está pensando usted en estos, por lo menos yo sé ya de dos típicos casos que ojalá hubiéramos aprendido del primero, pero no fue así,
es este caso donde una persona priva de la vida, me parece que a su novia, la entierra, creo que abajo de su cama, se queda varios días así, hasta que le empieza a remorder demasiado la conciencia, va a la fiscalía y él mismo denuncia que había, pues que había matado a la novia y la tenía enterrada abajo de la cama. El tema es que si analizan ese presupuesto a la luz del artículo 146, no hay flagrancia. No sé si se refiere a este caso en específico, y no hay flagrancia especialmente por varias cosas, entre esas cosas, porque evidentemente ya no se cumple con el, perdón, porque es claro que ya no se cumple con el inmediatamente. Luego hubo otro caso medio parecido en otra parte del país de una persona, de un señor que privó de la vida a su esposa, de acuerdo a su dicho, y llega con ella también en la cajuela, con la señora ya, ya había fallecido y su nene en el vehículo llorando, y también él mismo dice que, bueno, lo que pasó y se está entregando. No sé si estamos pensando en una situación parecida a este ejercicio. En estos casos el problema es que ya no había inmediatez. Habría que analizar el caso específico para ver si efectivamente podemos estar frente a un tema de inmediatez. ¿Cuál es el problema? Que ahí podemos tener un tema de ilicitud. ¿Por qué? Porque esa misma persona se está autoincriminando. Y entonces, si esa misma persona se está autoincriminando y es quien está hablando de, podemos alegar muchos temas de que no hubo el acceso a una defensa adecuada antes de generar esa comunicación, antes de haber aceptado, de él mismo estarse poniendo, digamos, en ese lugar. Y esto es muy debatible. Hay algo que yo he insistido que para mí es el punto medular en este caso. Hay algo que creo que en México no hay todavía un criterio que tiene que, qué valor tienen o qué valor pueden tener estas confesiones totalmente voluntarias. Hay muchos países que ya tienen clarísimo, regulado, este tema de las confesiones voluntarias, pero estoy hablando de las voluntarias voluntarias, no de las que la policía dice, no, es que solito se paró, solito nos abrió la cajuela y nos dijo que traía ahí el cadáver, y como que dice, como que no veo a la persona haciendo eso, no, esas que de verdad, que sí pasan, la persona es la que solita dice, yo hice esto y lo hace voluntariamente. ¿Qué valor tienen? Hay países que ya han establecido que todas aquellas declaraciones que haga una persona con carácter de imputada, sin que esté con apoyo de la defensa, no tienen absolutamente ningún valor, bajo ningún presupuesto. Hay otros países que han dicho, momento, cuando son verdaderamente voluntarias, entonces sí pueden tener valor, es decir, no se consideran ilícitas. En el caso mexicano esto no lo tenemos definido. Yo siempre he dicho que creo que esto acabará en algún momento una contradicción de tesis, porque es justo lo que usted está poniendo en la mesa, una manifestación total y enteramente voluntaria. ¿Es lícita o es ilícita? ¿Se está afectando el derecho a la no autoincriminación? ¿Se está afectando el derecho a una defensa adecuada? Hay criterios para ambos lados y por eso les establezco la diversidad aquí de interpretaciones que se ha tenido en los países, y esto, bueno, será materia de que en algún momento este tipo de casos lleguen a la autoridad judicial y tendremos alguna tesis o jurisprudencia al respecto. Déjenme vincular la pregunta de su compañero con algo interesante. Vean de nueva cuenta el 146, fracción segunda, inciso B. 146, fracción segunda, inciso B. Si ustedes revisan esa porción donde dice señalada por víctima o ofendido algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella, esa porcioncita de quien hubiera intervenido con ella también en la práctica nos puede traer ese mismo problema de ilicitud. Porque, a ver, pongamos el hecho. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando hablo de esto me acuerdo de un teléfono celular que me robaron hace varios años, justo el 24 de diciembre. Y les platico rápido los hechos para que vean el ejemplo. Estábamos en uno de estos restaurantes como de comida rápida comiendo, voy a balconear a mi novio. Entonces le dije, mi amor, te dejo tantito mi teléfono celular, cuídalo mucho. Y entonces yo me fui mientras a cambiar mi refresco porque me lo habían dado mal. Y entonces cuando regreso, veo de pronto que tienen a una persona que está parada junto a mi novio, tienen a un chico así pegado a la pared, está otra señora junto gritando, mi novio parado, digo, ¿qué pasó? Y la señora me dice, ¿qué traías? ¿Qué traías? Y yo, nada, pues yo le había dejado todas mis cosas a mi novio para que las cuidara. Y entonces me dice algo con un cable rosa y yo, mi teléfono. Entonces, les voy a platicar qué pasa. Mientras que yo me voy,
Una persona llega, lo empuja por la espalda, otra persona mete la mano, agarra mi teléfono y se echa a correr con él. En ese restaurante, un restaurante de comida rápida, había unos agentes vestidos de civiles y entonces la señora grita porque ve cuando jala mi teléfono, el agente se para y detiene al chico, pero quien había agarrado mi teléfono era una chica que se había ido corriendo, y entonces el chico en el momento que lo detienen empieza a gritar, yo no lo tengo, se lo llevó ella. Y señala a la chica, que por cierto, sí, se fue corriendo con mi teléfono celular amablemente y nunca la detuvieron. Entonces, a ver, ¿qué es? Esto es justo el ejemplo que estamos hablando, es una confesión enteramente voluntaria, fue una manifestación totalmente voluntaria. ¿Es lícita o es ilícita? Porque de eso de lo que les está hablando el código, de esa situación en la cual yo detengo sujeto 1 y sujeto 1 dice, él también estaba cometiendo el hecho y entonces detenemos a sujeto 2. Pero yo les preguntaría, ¿la manifestación del sujeto 1 no es ilícita? Porque ¿dónde está el derecho a la no autoincriminación? ¿Dónde está el derecho a la defensa? ¿Dónde está el derecho a estar debidamente informado? Bueno, eso, si es lícito o ilícito, no lo hemos definido todavía en el derecho mexicano, que esto es conocido en la teoría como manifestaciones voluntarias del imputado, y en algún momento lo tendremos claro. Ahorita hay algunas preguntas bastante interesantes, pero creo que podríamos abordar la siguiente pregunta para poder esquematizarlo y Claro. para poder avanzar. Gracias, doctora. Entonces, ¿cuáles son los elementos o qué elementos debe justificar entonces el Ministerio Público en su solicitud en control de detención, doctora? Muchas gracias. Hace rato alguien de ustedes vi que hacía una pregunta súper importante y decía, ¿solamente son argumentos o también lo tenemos que hacer vía datos de prueba? A ver, ¿qué es lo que el Ministerio Público tiene que justificar en un control de detención? De entrada, todo lo que ya establecí, que la persona efectivamente se le detuvo en el momento de estar frente a un hecho con apariencia de delito. Dos, las circunstancias de la detención, por supuesto, en flagrancia, es decir, dónde lo detuvieron, cómo lo detuvieron, por qué lo detuvieron, quién lo detuvo, que se acorde al 156. Por supuesto, los tiempos en los cuales se genera el hecho con apariencia de delito, la detención en flagrancia, la puesta a disposición que se haya hecho sin demora, luego las condiciones de la retención y finalmente la puesta a disposición que se lleva a cabo frente a juez de control. Es muy importante aquí que sí se aporten datos de prueba, es decir, el Ministerio Público tiene que justificar todos estos elementos, pero además, para hacer el ejercicio argumentativo, es muy importante establecer datos de prueba. Y esto me lleva, creo que a otro punto, que no está de más platicarlo. Es muy común que de pronto, yo siempre digo que en México le decimos dato de prueba a todo. Entonces, ¿qué es un dato de prueba? El dato de prueba no es otra cosa más que la información que le aportamos a la autoridad judicial, algo bien importante, que se desprende de un antecedente o registro de investigación. Entonces, sí, el Ministerio Público tiene que justificar todo esto para el control de detención, pero eso además debe de descansar en sus datos de prueba. ¿Cuál sería el dato de prueba más natural de ser utilizado en control de detención? El informe policial homologado. ¿Por qué? Porque evidentemente en la mayoría de los casos, al momento de llevar a cabo esta detención, quien en una enorme cantidad de ellos la ejecuta es la policía, tendrá que plasmar esto, deberá hacerlo, que ahí es donde a veces hay problemas, con mucha precisión y mucha claridad en el informe policial homologado, y este es el dato de prueba que vamos a utilizar de manera más común y con mayor fuerza para un control de detención. Es decir, no basta con que el Ministerio Público venga y le diga, yo le prometo que lo detuvimos así, 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 sino que él tendrá que decir, su señoría, y se desprende del informe policial homologado realizado por el agente de investigación fulanito, menganito, en fecha tal, en tal hora, del cual se establece que ellos iban patrullando cuando recibieron una radiollamada, se dirigieron hasta tal calle, vieron esto, se bajaron, corrieron, detuvieron, y esto va a ser parte, evidentemente, de todo el argumento del control de detención. Algo que creo que muchas veces no estamos teniendo cuidado en la práctica es qué datos de prueba podemos usar y qué datos de prueba no se deben de usar en el control de detención. El natural y lógico es el informe policial homologado, pero ¿qué pasa con otros datos de prueba que tienen relación con la detención? Ejemplo,
Llega la policía, detiene a la persona, después llegan los agentes de investigación, le recaban 3 entrevistas a los vecinos que vieron todo desde la ventana y con esto Ministerio Público busca fortalecer su control de detención en la audiencia. ¿Por qué? Porque esta información soporta lo que está en el informe policial homologado. Pueden ser utilizados o no. En el caso que les acabo de dar, lo importante sería si tuvieron acceso a esa información de los vecinos antes de detener o posterior a detener. ¿Por qué? Ejemplo, si esos vecinos son los que llamaron al 911 y dijeron, desde nuestra ventana estamos viendo que está un sujeto pateando a otra persona con estas características, y esta información es la que se le dio al radiooperador y luego la que le dio a la policía y la que el policía usó para detener, sí se puede usar esa parte del contenido de las entrevistas para control de detención. Diferente es si lo que sucedió es que la policía no había tenido acceso a nada de esa información, ellos detuvieron bajo determinado presupuesto, luego recaban estas entrevistas, pero ellos jamás tuvieron conocimiento de esto que dijeron los vecinos. Al esto no formar realmente parte de la decisión que ellos tuvieron para detener o no detener, no debe de ser usado en el control de detención. Tengamos cuidado porque muchísimas veces usamos un mundo de información para el control de detención que no debe de ser materia del control de detención. No significa que lo único que podemos usar siempre es el informe policial homologado. No, de ninguna manera. Lo que significa es que cada caso es diferente y a la luz de cada caso debemos de analizar que sí se puede usar para control de detención y que no sería correcto, porque aquí lo que estamos analizando es básicamente la información que el policía tenía para decidir si detenía o no detenía o quien haya detenido, porque no siempre es el policía. Entonces, esta es la información básicamente que Ministerio Público deberá aportar para que se decrete de legal o ilegal la detención al juez de control, estableciendo, por supuesto, todas esas condiciones de modo, tiempo, lugar. Y algo bien importante para cerrar este punto, el ejercicio argumentativo. Algo que creo que debemos de fortalecer mucho en los sistemas de corte oral, porque creo que este no es un tema del sistema acusatorio, sino es un tema de la reforma laboral y de todas las reformas en materia de oralidad que estamos por comenzar a vivir, ojalá ya en los siguientes meses, es que necesitamos argumentar más. Yo me quejo mucho que de pronto en las audiencias vamos como a arrojar la información, ¿no? Es como juez, ahí está el dato de prueba, ahí tú piénsale si esto cuadra o no cuadra, y eso no es correcto. Ahí viene una riqueza tremenda que diferencia entre un abogado y otro, la capacidad argumentativa. Sí, ya te aporté estos datos de prueba, pero ahora vamos a ver de manera breve, clara y concisa cómo es que este dato de prueba se vincula con esta parte de 146, está con este, y por qué me debes de decretar de legal la detención, porque cumplí con el 308. Entonces, eso es básicamente la información que el Ministerio Público debe de aportar, siempre, insisto, buscando que sí existan datos de prueba y que además exista un buen ejercicio argumentativo. En relación a esta respuesta que da, hay una pregunta que creo guarda bastante relación. Dice, ¿qué sucede de Alfredo Bautista? ¿Qué sucede si el Ministerio Público solo da a conocer datos de prueba y solicita se decrete de legal la detención en alguna de las hipótesis del artículo 146 del Código Nacional, sin fijar los hechos en atención al principio de dame los hechos, que yo te daré el derecho, y el principio de congruencia? ¿Se puede dejar al imputado en libertad? A ver, espero estar entendiendo bien la pregunta. El problema es que cuando el Ministerio Público aporta su información para control de detención, no aporta la información relativa al hecho con apariencia de delito. Es muy importante primero establecer que este hecho se debe de aportar súper genérico. No es necesario empezar a dar todavía un mundo de detalles, porque eso ya sería materia de otro acto procesal, pero sí dejar ese hecho genérico, pero a la vez específico, al grado de que se pueda percibir qué es lo que estaba haciendo la persona y por qué se le detuvo o no se le detuvo. Efectivamente, si la pregunta va enfocada hacia allá y la entendí bien, si al momento de aportar la información relativa al control de detención no se está aportando cuestiones en cuanto a que estábamos frente a un hecho con apariencia de delito, claro, es que entonces no puede haber detención en flagrancia. ¿Cuál sería, de dónde nace la detención en flagrancia? Entonces, si no estamos frente a un hecho con apariencia de delito, ¿se debería de decretar de ilegal la detención? Sí. Les voy a poner un ejemplo, de hecho, que
Me tocó en una audiencia justo por estas épocas, creo que hace como 2 años. Les platico muy rápido el hecho porque es bien interesante en control de detención y luego lo voy a retomar para otra pregunta que me decían ustedes. Me dicen, no me refiere al hecho en flagrancia, exacto. No le está estableciendo cuál es el hecho con apariencia de delito. Miren, les platico muy rápido la historia. Una carretera muy transitada, plena luz del día, 2 trailers que están cambiando mercancía de un tráiler a otro en un terreno baldío. Yo hasta aquí la realidad es que yo no veo ningún hecho con apariencia de delito. Vaya, ¿cuál es lo fuera de lo normal? 2 trailers están cambiando mercancía uno al otro, punto. Y entonces se mete la policía porque algo les late, se mete, empieza a platicar con las personas, ellos les empiezan a dar información, hasta que uno de ellos ya le da miedo, se echa a correr, y entonces es cuando, bueno, ya se echan a correr atrás de él, lo detienen, luego los otros se les escapan, detienen a los otros, etcétera. Y bueno, el punto medular aquí es, ¿cuál es el hecho con apariencia de delito? O sea, ¿qué es lo que permite dar cabida a que se acerquen siquiera a los policías y a que les empiecen a hacer preguntas? No hay hecho con apariencia de delito, tampoco si lo revisan a la luz de un control provisional preventivo. Entonces, claro, ahí sí lo establece el MP, pero justo lo que yo alegaba en ese control de detención era eso, es que aquí no tenemos un hecho con apariencia de delito. ¿Cuál es ese hecho? Entonces, claro, se decretó de ilegal la detención, no nada más por eso, sino eso más, como lo resolvió la juez, otras tantas cosas, pero el tema va justo de la mano de lo que usted pregunta. Si no tenemos un hecho con apariencia de delito, pues entonces, ¿de dónde nace la flagrancia? Y por lo tanto, se debe de decretar de ilegal la detención porque no hay un hecho con apariencia de delito. Doctora, Sí. mire, en Sistema Penal Acusatorio y Oral, Capacitación Puebla, la mayoría de los seguidores son abogados postulantes. Y entre las preguntas que leí ahí, decía que nos compartiera cuál es el rol del defensor, qué puede debatir o qué puede combatir o no en ese momento procesal. Muchísimas gracias. A ver, el trabajo de la defensa aquí es igualmente importante. Ya hablamos de un lado, vamos a platicar ahora del otro lado, y esto tiene que ver inclusive con varias preguntas que ustedes me están planteando en el chat y que desde hace rato había yo visto algunas, así es que creo que esto lo podemos juntar en este momento. A ver, la defensa, ¿cuál es su trabajo? Uno, yo siempre he dicho que si uno sabe como Ministerio Público cuáles son los presupuestos si uno sabe como defensa cuáles son los presupuestos que el Ministerio Público debe de cumplir en un control de detención, pues entonces uno puede detectar qué es lo que el Ministerio Público no cumplió y entonces sobre qué va a debatir. Yo les puse ahorita un ejemplo, no hay un hecho con apariencia de delito. Otro ejemplo, no se cumple con ningún presupuesto de 146 ni de control provisional preventivo. Otro ejemplo, hubo demora en la puesta a disposición. Otro ejemplo, hubo tortura. Entonces, la primera labor de la defensa es verificar si algo de esto que ya platicamos no se está cumpliendo y entonces enfocar hacia ese punto su control de detención. 2, también hay que ser éticos. Hay veces que uno ve el control de detención y dice uno, mis respetos, la detención está bien hecha, no hay nada que debatir. Y bueno, pues nada, no hay nada que debatir. Creo que también tenemos que buscar las guerras que vamos a luchar. Si el control de detención está bien hecho, pues nada, a lo mejor el problema será la vinculación a proceso, las cautelares. Cada caso es diferente. Pero lo primero que tiene que detectar la defensa es eso. De todos estos parámetros que platicamos, ¿qué es lo que no está conforme a derecho? Y eso que no esté conforme a derecho es lo que vamos a tomar para debatir y buscar que se decrete de ilegal la detención. 2, creo que aquí hay un segundo y un tercer tema que me encantaría tocar. El segundo, varios de ustedes me lo preguntaban, ¿podemos traer medios de prueba o datos de prueba para buscar que se decrete de ilegal la detención? Sí, por supuesto. A veces no es tan sencillo porque de pronto toma uno la defensa como muy pegado para la audiencia. También a veces como las detenciones pues son muy rápidas, no hay información, pero en otros casos hay muchísima. ¿Por qué? Porque de pronto resulta que alguien estaba grabando en la calle, que había otras personas cuando estaban en el domicilio y se metieron a detener a la persona al domicilio cuando supuestamente lo detuvieron en la calle, etcétera. Entonces, sí podemos traer aquí, producir prueba o
datos de prueba. Es un tema que nosotros debemos de decidir qué es lo más conveniente. Si ustedes van a querer traer datos de prueba, pues es importante aprovechar esas mismas 48 horas para llevar a cabo la investigación de la defensa, llegando a la audiencia, correrle traslado al Ministerio Público de esa información y al momento en el cual les toque a ustedes el uso de la voz, lo aportan vía dato de prueba. Igual que como lo hizo Ministerio Público buscando de que se decrete de ilegal la detención. Les pongo un ejemplo justo que tenía que ver con el de los trailers, que ahorita les comenté. La policía dice que además después cuando estaban revisando ya los trailers, pasó, fíjense, la historia por sí misma era poco creíble, porque era mitad de la carretera, los trailers estaban bastante adentro de ese terreno, y entonces ellos dicen que cuando estaban ahí revisando los trailers, la mercancía, en ese momento pasa un vehículo donde se para, se baja una viejita, creo que de 80 y tantos años, camina hacia ellos y ella les dice que qué pasaba, que ve que estaban adentro de su terreno y que ella les daba autorización de entrar a su terreno. A mí entra se me hacía bastante raro, ¿no? Como que la viejita, porque además venía a su domicilio en la entrevista, que vivía en otro lugar, casualmente fuera pasando por ese momento en la carretera, en su terreno, y se bajara caminando hasta donde estaban los trailers. Bueno, ¿qué hicimos? Dentro de las 48 horas se fue a la casa de esa viejita y entonces resultó que en esa casa nadie conocía a la viejita, se recabó una entrevista de las personas que vivían en la casa para establecer pues las inconsistencias de todo lo que la policía estaba diciendo junto con muchas otras cosas y lo aportan vía dato de prueba. Segunda forma, hay veces que preferimos, yo lo prefiero sobre todo cuando tenemos videos, por ejemplo, que esa información la vea directo el juez. Entonces, si tuvimos la suerte de que alguien estaba grabando al momento de la detención y la detención se dio de una manera inmensamente diferente, o ahí se ven esas violaciones a derechos humanos, pueden traer esos videos también e incorporar esos videos para demostrar pues cuestiones diferentes del control de la detención. Alguien de ustedes me preguntaba ahorita la técnica. Bueno, esa pregunta solita nos daría para bastantes horas más que lo que tenemos hoy, pero déjenme resumirla. La técnica para incorporar o producir ahí medios de prueba para buscar que se decrete de ilegal la detención tiene que seguir las mismas reglas que el Código Nacional marca para juicio, es decir, seguir las mismas reglas, por ejemplo, del 373, del 383, para poder incorporar el video, interrogar a alguien que haya sido probablemente quien grabó, con esa persona incorporar el video, etcétera, y buscar que se decrete de ilegal la detención. No olviden que esto después lo pueden llevar ustedes a amparo. Entonces también es importante muchas veces dejar ahí plasmadas todas esas ideas bajo las cuales considero que se puede decretar de ilegal la detención como defensa para que después pueda yo llevarlo al amparo. Tercer punto que para mí es muy importante de la pregunta que nos hace el licenciado Eric Vázquez y que además algunos de ustedes he visto que lo han mencionado. ¿Qué pasa cuando se decreta de ilegal la detención, pero en base a este acto procesal resulta que me abarca otros actos de investigación? El ejemplo que les acabo de poner de los trailers. A ver, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál fue lo primero que la policía no debió de haber hecho? Acercarse a preguntarles y extraerles información, porque no había un hecho con apariencia de delito. ¿Qué suerte tuvimos en ese caso? Justo lo que preguntaba alguien de ustedes hace rato. Como el primer acto es ilícito, a la luz del artículo 97, es decir, se generó con violación a derechos fundamentales, aquí podemos aplicar lo que se denomina teoría del fruto del árbol envenenado, lo que significa que esto me acaba jalando todo el resto de la investigación, es decir, la inspección de los camiones, de la mercancía de los camiones, etcétera. Entonces, no siempre tenemos esa suerte, pero en algunos casos, cuando se llegan a cometer errores delicados, el problema es que como tenemos este acto ilícito, todos aquellos actos que se desprendan directa o indirectamente de este acto ilícito, se podrá también decretar la nulidad de ellos desde el control de detención y entonces, en un descuido, se queda la carpeta sin nada. Ese caso que les platico de los trailers, de hecho así fue, acabamos la carpeta de investigación en el control de detención para nuestra buena suerte. Insisto, no todos los controles de detención pasa esto. ¿Por qué? Les pongo otro ejemplo. Resulta que a lo mejor hubo problema con la retención.
qué raro verlo, pero sucede. La retención, en lugar de que fuera como máximo las 48 horas, Ministerio Público le excedió 2 horas más. Sí, hay violación a derechos fundamentales, pero ahí lo único que estaría afectado es lo que se investigó en el exceso de esas 2 horas. Entonces, ¿puede el control de detención arrastrar nulidad de otros actos de investigación? Sí, no siempre y no de todos. Esto es como yo lo digo comúnmente a veces cuando doy clase de esto. Hay que hacer arbolitos. ¿A qué me refiero con los arbolitos? A ver, este es mi acto 1. ¿Qué se desprende directa o indirectamente de este acto 1? Nada, pues entonces eso va a pasar. No me va a contaminar otros actos de investigación. Si de este acto se desprenden otros, pues la nulidad va a alcanzar esos otros actos, y de esto hay bastantes tesis jurisprudenciales. Esto va de la mano el artículo 97, que habla de ilicitud y de ilegalidad, pero también lo van a encontrar en el 101, primer párrafo, donde establece que cuando se declara la nulidad, eso puede, digámoslo así, alcanzar otros actos. Y en general, bueno, estas son la tarea de la defensa que pudiera ejecutar en lo principal sobre el control de detención. Claro, doctora. Mira, aquí están adelantando alguna situación sobre los efectos que produce la legal detención. Claro. ¿Cuáles serían los efectos de declarar de legal la detención? A ver, si se declara de legal la detención, pues lo que va a pasar es que yo les decía, ¿cuál es el objetivo del control de detención? Pues básicamente analizar si esta persona que está aquí sentada junto a la defensa fue traída aquí conforme a derecho. Si en el control de detención se considera que así es, entonces lo que va a pasar es que vamos al siguiente acto procesal, que será la formulación de imputación. Eso, insisto, solo si se decreta de legal la detención. Entendamos, creo que es importante, que hoy el tema de la libertad de la persona es un tema aparte, es un acto procesal aparte, y eso se debatirá justo en la imposición o no de medidas cautelares. Sin embargo, claro, si se decreta de legal la detención, existe la obligación de que la persona se mantenga en el desarrollo del resto de la audiencia inicial. Pero básicamente esos serían los efectos: poder continuar con el siguiente acto procesal y que la persona tenga que mantener su presencia. Al hablar de persona me refiero al imputado o imputada, tenga que mantener su presencia en el desarrollo de la audiencia. Ok, mira, aquí en las preguntas que nos hacen en la página de Sistema Penal Acusatorio, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia con la detención arbitraria? Básicamente estamos hablando de que no se cumple con alguno de estos requisitos. Esto es una detención arbitraria, es una detención contraria a derecho. Y el que sea contraria a derecho significa pues que estamos inobservando cualquiera de estos factores. Les decía yo, podemos ir desde algo quizá más sencillo, como por ejemplo que no se cumplió con alguno de los parámetros del 146, a temas extremadamente delicados, como puede ser una cuestión de tortura al momento de detener a la persona. Les pongo otro ejemplo, el que se lleven a pasear a la gente. Y eso es muy importante porque lo tenemos que analizar también a la luz del protocolo para quienes imparten justicia en temas de tortura, tratos crueles e inhumanos que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tema de llevarse a pasear a las personas es muy delicado porque eso es un trato cruel e inhumano, que es equiparable a tortura. Entonces, no estamos hablando de una cuestión mínima y pues simplemente se trata de esto, de que las personas sean detenidas respetando sus derechos humanos. Ok, mira, aquí nos hacen una pregunta sobre la vía incidental. La duda es que si se promueve en esa misma actuación o hay otra. Me imagino que me están preguntando de lo que platicamos hace rato, del número de, bueno, no estoy segura, puede ser sobre dos temas, ahora que lo pienso. Uno puede ser sobre la tesis 2022-158, la pregunta, que decía, es muy peculiar lo que la Corte establece aquí. Dice, no pueden ejercer control de detención, es decir, recapitulo, preciso, perdón, me estoy refiriendo a lo que platicamos de si es viable generar control de detención o no cuando estamos frente a la ejecución de la orden de aprehensión. Yo les decía, ya se resolvió la contradicción de tesis, la primera sala dice no control de detención, pero sí lo podemos debatir.
Entonces, la sugerencia es, llegando a la audiencia inicial, una vez que se ha individualizado a las partes, se le ha preguntado al imputado si conoce sus derechos, si designa a los defensores, ahí hay que plantear el incidente inmediatamente sobre la forma en la cual se ejecutó la orden de aprehensión. Si la pregunta va sobre ese incidente, ese sería el momento. La segunda, si va sobre el tema que decía yo, de que en el mismo control de detención se busque que se decrete la ilicitud de ciertos actos de investigación, eso lo pueden hacer dentro del mismo control de detención. Es decir, la defensa válidamente puede decir, su señoría, solicitamos que en este momento se decrete de ilegal la detención por estas y estas y estas razones, y al momento de resolver le pido también que decrete la nulidad de estos actos de investigación porque son ilícitos por estas y estas y estas razones, y entonces cuando el juez resuelve, tiene la obligación de resolver sobre ambos temas, sobre si decreta de legal o ilegal la detención y sobre si decreta la nulidad o no de esos actos de investigación. Alguien preguntaba hace rato y va muy de la mano de este cuestionamiento. ¿Qué pasa con esos actos de investigación que se decretó la nulidad? Pues ya no se deben de utilizar absolutamente para nada, pero para nada. Es decir, si ya quitamos esto y luego a la persona se le trae otra audiencia, por ejemplo, para tratarla de vincular a proceso, si esa información ya se decretó nula, pues nada, ya no se puede utilizar para tratarla de vincular a proceso ni para ninguna otra cosa. Inclusive, ya hay criterios, hay diversas tesis que establecen que si eso sucedió y luego el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión para volver a traer a la persona a una audiencia inicial, bajo el principio de lealtad y buena fe, al momento de solicitar la orden de aprehensión, le tiene que informar al juez que en el control de detención se decretó de ilícita la nulidad, mejor dicho, de esa información por ilicitud y que no la debe de usar. Creo que esto es algo terrible. Vaya, ¿por qué tiene el Ministerio Público que informarle que se decretó la nulidad? Pues por una razón muy sencilla, porque evidentemente eso ya pasó y el Ministerio Público, falto de lealtad y buena fe, al momento de solicitar la orden de aprehensión y aprovechando que no está la defensa, porque esta audiencia no tiene contradicción por obvias razones, usó información que ya había sido declarada nula y que eso no debe de hacerse. Y entonces, claro, ¿qué pasa ahora? Se le impone esa obligación al Ministerio Público. Entonces, efectivamente, si se decretó la nulidad de esos actos de investigación en cualquier acto procesal porque son ilícitos, ya no deben de ser utilizados absolutamente para nada. Eso sería el efecto. Ok. Doctora, desde Chiapas, Javier Valdivieso nos pregunta, ¿qué tan confiable es el Registro Nacional de Detenciones y la plataforma México? Deberían de serlo. ¿Hasta dónde pudiéramos meter las manos al fuego por ellas? No lo sé. Creo que no soy la persona quizá más adecuada para poderlo aseverar o no, pero en estricto sentido debería de serlo. El registro de detenciones, recuerden que nos podemos meter a la página, revisarlo cualquiera de nosotros, y es un tema muy importante porque muchas veces, ¿y qué es lo que se busca? Disminuir estas situaciones donde muchas veces uno platica con el imputado y dice, no, es que yo estoy detenido desde antier. No, no de que me detuvieron hoy, o a mí me detuvieron a las 8 de la mañana y no me detuvieron en esa calle, me detuvieron en otro lugar y no a las 3 de la tarde, como lo dice el informe policial homologado. Claro, lo que se busca aquí es disminuir ese cambio de criterios de discrecionalidad al momento de llenar los informes, y de ahí la importancia de revisarlo. Se supone que la policía lo está llenando apegado al principio de lealtad, de buena fe, y esperamos que sea de esa manera. ¿Pudiera llenarse con información que no es correcta? Claro que pudiera hacerse, y esto evidentemente no debería de ser. Gracias, doctora. Entonces, para usted, ¿cuál es la función o cuáles son los retos para la función policial, estableciendo que un antecedente dentro de la carpeta fundamental en un control es un informe más, no es el único, como usted bien lo ha marcado? ¿Cuál es la importancia de la función policial en este momento y a su vez cuáles son los retos a los que se tiene que enfrentar? Yo creo que la función de la policía aquí es importantísima, no solamente aquí, sino en todo el procedimiento ordinario, pero algo que yo creo que muchos hemos dicho, si las bases de la pirámide están débiles, eso muy probablemente nos va a generar problemas de ahí para adelante. El primer problema inmediato es que la persona quede en libertad.
y ni siquiera en el control de detención, sino desde el momento en el que es puesta a disposición la persona a Ministerio Público. Y recordemos que Ministerio Público tiene que hacer su propio control de detención. Si en ese momento Ministerio Público se da cuenta que no se reúnen con los presupuestos que hemos platicado, debería, no siempre pasa, pero debería ser el primero que deje en libertad a esa persona. La tarea de la policía es fundamental, algo que yo he insistido. Tenemos que fortalecer la capacitación de la policía. De pronto, por ejemplo, algo que yo noto es que la policía no conoce la tesis que les acabo de dar de control provisional preventivo. Y entonces, claro, necesitamos que la policía conozca estos criterios de la primera sala, bajo qué presupuestos apegados a derecho pueden acercarse a una persona, inspeccionarla, hacerle preguntas, revisar inclusive hasta su vehículo o sus pertenencias, pero apegado a derecho, porque de otra manera lo que va a provocar es que se decrete de ilegal la detención. Creo que el reto es tremendo, porque además el número de policías que tenemos, es muy grande. Les voy a dar un par de tesis que hablan justo de este tema de la demora y algunas cuestiones relativas al trabajo de la policía. Miren, les doy, por ejemplo, una de la primera sala que es muy importante, la tesis 2018 64-9. Otra muy importante que habla de la demora, la 2012-186. Alguien de ustedes me preguntaba hace rato, ¿qué se entiende por demora? Y esta tesis creo que nos puede ayudar. 2013-126. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y les voy a dar otra que también nos ayuda con ese tema. 20-10-49-1. 20-10-49-1. A ver, ¿qué significa el que una persona sea puesta a disposición con demora? Y alguien de ustedes me preguntaba hace rato, ¿el tema de la demora se puede considerar con una cantidad de horas? No, y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que analizar es todo el contexto en cuanto a, les pongo un ejemplo. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de compartir con ministerios públicos de Guanajuato, que yo siempre digo que les reconozco la altísima calidad de los ministerios públicos de Guanajuato, les digo, les pongo un ejemplo. A ver, si a alguien de ustedes le ha tocado estar en la ciudad de Guanajuato cuando hay Cervantino, sabrán que es una locura transitar Guanajuato, ¿no? Ir de un lugar a otro lugar pequeñito puede ser exacto, media hora, ¿no? Entonces, no es lo mismo poner a disposición una persona cuando hay Cervantino a cuando no hay Cervantino. ¿Por qué? Porque justo de eso se trata el hablar de sin demora. ¿Qué es sin demora? El tiempo estrictamente necesario de acuerdo a las condiciones particulares del lugar, de las características, porque si estamos en la ciudad, es un domingo, no hay tráfico, no hay nada especial, pues necesitaremos un tiempo muy corto. Pero claro, si estamos, el ejemplo que les ponía yo, en una época donde nos toca, por ejemplo, el desfile que en muchas de nuestras ciudades hacen en Reyes o Cervantino o la Guelaguetza, que sabemos que se vuelve una locura esa ciudad, pues entonces evidentemente vamos a necesitar más tiempo. Y esto es muy importante que también la policía lo comprenda. ¿Qué significa sin demora? Que es ese tiempo estrictamente necesario, pero a la luz de esas condiciones y características particulares en esa detención. Así es que sí, aquí el reto de la policía creo que es muy importante. Necesitamos fortalecer muchísimo la capacitación de la policía para que estas detenciones sean apegadas a derecho y no nos traigan después complicaciones donde la persona se le deje en libertad. Y que además esto puede depender de muchos factores. Puede depender de un trabajo desapegado del deber ser de policía o de Ministerio Público, o también de un criterio alejado del deber ser de la autoridad judicial, pero eso se tendrá que analizar a la luz de cada caso particular. Sin lugar a dudas, cada caso es diferente. A ver, permítame. Ok. En relación a esto, previo cuando se habló del Registro Nacional de Detenciones, algunos preguntan cómo pueden consultarse o cómo puede hacerse uso de este registro nacional.
Gracias. El Registro General de Detenciones, realmente de una manera súper sencilla, si en Google le ponen Registro Nacional de Detenciones, les va a mandar inmediatamente el link y tenemos acceso todos. Que esto también, si se dan cuenta, ahora ha traído a un ejercicio bastante peculiar, que de pronto cuando se empieza a decir en los medios, detuvieron a fulanito, sí lo detuvieron, no lo detuvieron, pues nada, esa información que uno entra al Registro Nacional de Detenciones, busca la información y pues esa información que ya tenemos acceso absolutamente todas las personas en aras de que esto también busca generar certeza jurídica. Les pongo un ejemplo y no me voy a meter mucho en él. Uno, no conozco la carpeta y sería muy irresponsable hablar de un asunto que no conozco a profundidad, pero quiero platicar la parte que vimos en la televisión. Yo creo que muchos de nosotros vimos ayer en las noticias la detención de esta doctora de Durango, que ha hecho mucha polémica, insisto, y no es el tema, pero a mí me llamó mucho la atención ver justo que la familia decía, es que nosotros fuimos a denunciar porque no la encontrábamos. Y claro, este tema del Registro Nacional de Detenciones, parte de lo que busca evitar es eso, que de pronto resulta que no encuentro a mi familiar, que alguien me dice, no, es que vino unas camionetas, lo subieron, se lo llevaron, y uno empieza a pensar así como están las cosas ahora en el país, y híjole, se lo llevó la policía, se lo levantaron, como decimos comúnmente, ¿o qué? Entonces, claro, parte de la naturaleza de que este Registro Nacional de Detenciones podamos acceder cualquiera de nosotros es buscar eliminar este tipo de falta de certeza jurídica, donde uno no tiene idea qué le pasó a un familiar, dónde está esa persona, a partir de qué hora lo detuvieron, y por eso es que tenemos acceso a absolutamente todos. Con que ustedes se metan a internet van a encontrar este Registro Nacional de Detenciones y de ahí pueden extraer la información tanto para un trabajo jurídico, que lo estamos enfocando más por ser importante para el control de detención y ver si cuadra la información que está ahí con el resto de la información, o también desde una perspectiva personal para generar esa tranquilidad, digámoslo, hacia la ciudadanía. Gracias, doctora. Hay otra pregunta en relación a la exclusión, entiendo, de los datos de prueba. Dice, muchos jueces tienen el criterio que la nulidad de los datos de prueba es hasta etapa intermedia. Gracias. ¿Qué considera usted? Me encanta que haya tomado esa pregunta porque justo la estaba yo viendo y se me hace una pregunta súper importante y me moría de ganas por contestarla. Así es que justo creo que tocó usted un punto esencial. A ver, licenciada Daniela, si algunos jueces tienen este criterio, les soy honesta, no lo comparto, no tiene sustento jurídico y de ahí que creo que es un tema bien importante que debemos de combatir. Pero déjeme dar algunos fundamentos de por qué no lo comparto en lo más mínimo. Primero, veamos el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el Código Nacional es muy claro en establecer cualquier acto. Vean por favor aquí el párrafo primero y el párrafo segundo, pero sobre todo el segundo, porque aquí está hablando usted del párrafo segundo, y vean lo que dice, podrán ser declarados nulos. La pregunta es, perdónenme, la pregunta es, ¿dice que exclusivamente en la etapa intermedia? No, no lo dice. Ahora, esto también lo tenemos que vincular, por favor, con el artículo, vean el 103. Y si revisamos el 103, pero también el 98, jamás establecen que esto se pueda hacer exclusivamente en la intermedia. Entonces, lo podemos hacer tanto en la etapa de investigación como en la etapa intermedia, como en la audiencia intermedia, donde sí no lo debemos de hacer ya vía incidente de nulidad, es justo en el juicio. Hay inclusive ya criterio de la primera sala. En el caso de juicio, el tratamiento de la prueba ilícita es diferente. Ahí el tratamiento ya se convierte en un tema de valoración probatoria. Déjeme, este tema también solito daría para mucho. Déjeme, le doy una tesis para que la pueda revisar. Es la tesis 2017-055. Repito, 2017-055. Esta tesis básicamente habla de la diferencia del tratamiento de lo ilícito en etapas previas a el tratamiento que se le va a dar en juicio. Entonces, si estamos en etapa de investigación o en etapa intermedia, sí se puede solicitar que se decrete la nulidad. Vía incidente, si ya estamos en la audiencia intermedia, lo puedo pedir vía exclusión, pero entonces ahí sería la luz del artículo 346, no del 97 y correlativos.
¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que lo ilícito salga del proceso y salga lo más rápido posible para que no me contamine o no me afecte otros actos procesales. Así es que sí se debería de permitir, si el juez no se lo está permitiendo, insisto, no hay fundamento alguno para eso. Ojo, diferente si lo pedimos vía exclusión. Y ahí hay que separarlo muy bien. A ver, si yo tengo un acto ilícito, lo puedo buscar, para ponerlo en palabras sencillas, sacar del proceso vía nulidad o vía exclusión. Si lo vamos a hacer vía nulidad, lo puede hacer tanto en la etapa de investigación como en la etapa intermedia. Si lo quiere sacar vía exclusión, entonces ahí sí comparto el criterio del juez. Eso solamente puede ser en la audiencia intermedia, en el momento procesal oportuno, donde se debate la admisión y exclusión de medios de prueba. Pero si lo quiere hacer vía nulidad, lo puede hacer en cualquier momento, en la etapa de investigación o en la etapa intermedia. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre nulidad y exclusión? Muy sencillo. La nulidad básicamente, ojo, en el fondo los argumentos son idénticos. La única diferencia es que si lo estoy haciendo vía nulidad es porque quiero que este acto o medio en ese momento procesal se decrete la nulidad por ilicitud y hasta ahí llegue. Si lo estoy haciendo vía exclusión es porque ya se está trabajando en la etapa intermedia, en el momento específicamente de la audiencia donde se debate admisión y exclusión, y lo que estoy buscando es que esto ya no pase a la siguiente etapa. Pero en el fondo el argumento es muy similar. Yo tengo que establecer por qué es ilícito, qué derecho humano se está afectando, bajo qué datos de prueba demuestro esa afectación, etcétera, etcétera. La nulidad no excluye. Lo que pasa es que si se decretó la nulidad, nada, ese medio de prueba debe de llegar hasta ahí. Ojo, aún hay veces en las que decretándose la nulidad, alguna de las partes, falta de lealtad y buena fe, lo ofrece después como medio de prueba. Y por eso es que tenemos la diferencia entre el 346, fracción segunda y fracción tercera. Y esa sería básicamente la diferencia del manejo de la ilicitud. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta interesante, déjame ver si coincidimos en esta parte. Dice, si ya se verificó el control de la detención, la cual se calificó de legal. Sin embargo, en la continuación de la audiencia se aportan datos o medios de prueba, los cuales hacen concluir que la detención fue ilegal. Se puede debatir para que se determine que a raíz de esa ilegalidad en la detención se obtuvieron indicios ilícitos derivados de la violación a derechos humanos. Permítanme. Está algo larga. Para que los mismos sean excluidos, aun cuando ya existió una calificación de legalidad. A ver, sí es viable, pero hay que ser súper finos con el argumento. Es decir, ya no estamos debatiendo si es legal o ilegal la detención. Eso ya quedó en primera instancia, pudiera ser luego materia de amparo, pero es muy diferente aquí lo que estamos buscando hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos intentando es ya enfocarme exclusivamente a este acto de investigación y a cómo se generó este acto de investigación exclusivamente. Hay que ser muy finos cuando se plantea en la audiencia y dejar muy claro, no estoy tratando de generar un segundo debate sobre el control de detención. Eso ya pasó, lo entiendo. Yo únicamente estoy debatiendo sobre cómo se obtuvo esta cocaína. Y entonces enfocarnos exclusivamente a la obtención de la cocaína y estas razones por las cuales se llegó a ella. Pueden estar relacionadas con el control de detención, pero insisto, eso ya no es materia. Entonces, sí, si yo tengo información ahora, cuento con información ahora, inclusive pudiera ser ni siquiera en la audiencia inicial, sino más adelante en el resto de la investigación complementaria para buscar que se decrete la ilicitud de estos actos, sí lo puedo hacer, pero ya no metiéndome en un tema de control de detención, sino meramente enfocados a cómo se obtuvo esto. Y es totalmente válido. La realidad yo he insistido es que de pronto detectamos poco la ilicitud en las investigaciones. Las carpetas de investigación a veces están plagadas de prueba ilícita, no las detectamos y a veces pasa algo. No nada más es que no se detecte en control de detención o no se cuente
con esta información en control de detención, sino que muchas veces no se hace nada, la información pasa a audiencia inicial, etapa de investigación intermedia y llega hasta juicio. Y ahí, acuérdense, ya lo dije muy breve, si llega a juicio información ilícita, ahí ya no es un tema de nulidad, es un tema de valoración. Y claro, se puede hacer algo porque estamos hablando de ilicitud. Si estuviéramos hablando de ilegalidad, la cosa es diferente, pero como estamos hablando de ilicitud, sí se puede hacer valer y se puede hacer valer esa vía. Regresa una pregunta sobre el registro nacional. Dice, ¿cómo combatimos control de detención si en el registro nacional de detención no aparece la autoridad ante la que fue puesto a disposición? Bien, esta información evidentemente debería de estar ahí, pero además habrá que revisar si efectivamente aquí hay algo más que nos ponga en duda esta situación, porque muchas veces falta un dato, pero el simple hecho de que falte ese dato no me pone en la mesa una posible violación a derechos fundamentales, no me pone en la mesa una divergencia con las condiciones de la detención, y entonces para mí no sería realmente una razón suficiente para que se decrete de ilegal. Pero claro, si ese dato falta, más resulta que hay inconsistencia en cuanto a las horas, más resulta que la persona refiere que la tuvieron a otra hora, yo tengo testigos, eso va abonando a demostrar que la situación de la detención es diversa y entonces pudiera ayudar. Hay muchas cosas que no pueden ser estrictas, sino que lo tenemos que ver a la luz del resto de las condiciones probatorias de detención, etcétera, y eso es lo que me traerá una consecuencia o no en el desarrollo de la audiencia en el control de detención. Gracias, doctora. Para ir cerrando, no sé si alguien de los que se encuentran conectados vía Zoom quisiera hacer alguna pregunta de manera directa. Que había visto varias manos levantadas. Una disculpa. Para que yo le pueda aperturar. Ok, permítame. ¿Ya? Michelle levantó la mano, me parece. Sí, la escuchamos. Buenas noches. Ya le autoricé. ¿Sí le llegó, Michelle? Sí. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches, Michelle, la escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Tengo una pregunta en particular que la puse en el chat, que es, si la pregunta ¿es apelable la declaración de nulidad de datos de prueba durante la audiencia inicial bajo el argumento de que la consecuencia de esa declaratoria es la exclusión de información que eventualmente sería incorporada a juicio mediante el desahogo de esa prueba? No, no es apelable. Por lo menos a la luz del Código Nacional, hay algunas otras normas que sí son apelables, los incidentes. Entonces, a ver, vamos a separar algo. Si yo lo planteo vía incidente, no es materia de apelación. Dentro del catálogo de lo que es apelable no lo contempla el Código Nacional. Algunos códigos como la ley de Guanajuato sí contemplaba que eran apelables los incidentes, Código Nacional no lo establece. 2. Aquí va a depender cómo lo hizo valer, porque si yo hice valer la nulidad dentro de otro acto procesal, lo que es apelable es ese otro acto procesal. Y entonces, como este incidente fue parte del acto procesal, ahí sí se puede ir a apelación. Déjame poner un ejemplo específico donde sí sería viable. A ver, si yo solicité que se decretara de ilegal, perdón, si yo solicité que se dictara un auto de no vinculación a proceso y que se decretara la nulidad de determinados actos dentro de ese mismo debate. Entonces, cuando ese auto de vinculación a proceso se vaya a apelación, como parte de todos estos argumentos fue que se decretara la nulidad de estos actos de investigación, entonces esto sí puede ir a la apelación, pero no de manera aislada, digamos, sino como parte de todo ese acto procesal y de la forma en la cual el juez de control valoró los datos de prueba que se utilizaron para vincular a proceso. Le pongo otro ejemplo, me voy a salir de la pregunta de la apelación y me voy a ir al amparo y lo vinculo con control de detención, que es el tema medular de hoy. Si yo en el control de detención debatí que se decretara de ilegal y dentro de ese mismo argumento debatí que se decretara la nulidad de estos actos de investigación, ya lo dije, la primera sala ya estableció que sí puede ser materia de amparo el control de detención, entonces al ser el control de detención materia de amparo y este argumento de la ilicitud parte del control de detención, ahí sí
puede ser parte de ese amparo. Y esto me llevaría entonces a otra siguiente pregunta. Sé que usted me preguntó por la apelación, pero ya dijimos, el incidente no es apelable. ¿Qué otra opción me queda? El amparo. Pero, a ver, si es un tema de exclusión, justo hoy publicaron una tesis, una contradicción de tesis. La publiqué hace un ratito antes de comenzar la charla en mi Facebook, por ahí la pueden encontrar. Déjenme ver si les encuentro rápido el registro. No puse el registro, pero a ver, básicamente la contradicción de tesis establece, digo, ahí está en mi Facebook, que el juicio de amparo indirecto no es procedente contra las admisiones de medios de prueba. Entonces, tiene que ver con la pregunta, ¿por qué? Porque si yo planteo en la intermedia una exclusión por ilicitud y el juez se excluye, ahí sí lo pueden apelar. Si admite, entonces el debate que estábamos teniendo todavía en la práctica era si es viable ir o no al amparo. Bueno, hoy la contradicción de tesis ya está estableciendo que no. Sin embargo, hay otra tesis que habla específicamente del debate cuando son temas de ilicitud, sin importar si es vía incidente, vía exclusión, vía qué. Y esa tesis establece que sí sería viable ir al amparo indirecto siempre y cuando sea un tema de ilicitud previamente debatido en la audiencia, que en ese caso sí sería viable el amparo, pero la apelación no es viable. Déjenme ver si ahorita encuentro esa tesis y si es, aquí está, es la 2020 753. 2020 753. Muchas gracias por Doctora, la pregunta. Sí, nos preguntan Mario Hernández, doctora Carla Prat, ¿qué opina del desahogo de testimoniales presentadas por la defensa como datos de prueba en la audiencia inicial? ¿Es viable? a ver, yo creo que hay que separar aquí dato de prueba o medio de prueba, porque creo que ahí la pregunta está hablándome de dos cosas que tenemos que separar forzosamente. Y esto tiene que ver con el 314. A ver, una defensa puede traer para control de detención, para vinculación a proceso, para debate de cautelares, datos o medios de prueba. ¿Cuál es la diferencia? Hace rato alguien de ustedes también me lo preguntaba y creo que puedo aprovechar esta pregunta para tocar ambos temas. ¿Cuándo tenemos medios de prueba? Cuando vamos a traer a la fuente de información. Entonces, por ejemplo, yo puedo traer un dato de prueba, el ejemplo que les ponía yo hace rato. Fuimos a buscar a la señora a esa casa, la señora nos abrió otra persona y dijo, no, aquí no vive, aquí yo no conozco a nadie que se llame así, nosotros hemos vivido aquí siempre, y se le recabó una entrevista y entonces se aportó vía dato de prueba. Diferente hubiera sido si a la audiencia se trae a esa persona para interrogarlo y que le aporte la información directa a la autoridad judicial. La pregunta creo que iba sobre si se podía. Claro, por supuesto que es viable ambas cosas, traer dato de prueba o medio de prueba. La norma lo permite en el caso específico, por ejemplo, de la vinculación a proceso. El 314 contempla ambas posibilidades junto con otros artículos. ¿Y qué opino? Bueno, es un tema estratégico. Hay veces que uno prefiere traer datos de prueba y hay otras veces que prefiere traer medios de prueba porque uno quiere que el juez conozca a esa persona, le escuche directamente. Claro, provoca que la audiencia dure más tiempo, sí, que yo tenga que preparar técnicas de litigación oral, sí, pero hay veces que es mucho más enriquecedor que el juez tenga ese contacto directo. Hay veces que no queremos por diversas razones, porque a lo mejor queremos inclusive que la persona no pase por el tamiz del contra, y entonces yo prefiero traerlo vía dato de prueba. Entonces, claro, es viable, sí, es útil, depende cada caso en particular que prefiera yo traer, pero claro que se puede llevar a cabo cualquiera de esas dinámicas, tanto para control de detención como para vinculación a proceso. Gracias, doctora. ¿Alguien que quiera hacer uso de la última pregunta en vivo para poder dar cierre a esta primera sesión? Bueno, a este primer conversatorio. Si tiene su mano virtual, si nos hace el favor. Si no, para leer las últimas preguntas. Ok. Ernesto Jiménez, vamos a...
Ya habilité su micrófono, si puede aperturarlo, por favor. Buenas noches, Ernesto, lo escuchamos. Buenas noches, doctora. Sí, precisamente al inicio de su tan acertada ponencia, teníamos la duda realmente en que si los términos dato de prueba, medio de prueba y prueba son sinónimos o en qué momento se puede diferenciar esta situación. ¿Por qué? Porque ahí es donde luego nos enredamos, que dato o medio de prueba. Esa era la interrogante, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, hay que separar aquí varios términos. Yo empezaría por preguntarles que ustedes mismos me digan, vaya, que ustedes mismos mediten, la carpeta de investigación, ¿qué hay en la carpeta de investigación? ¿Qué es lo que contiene la carpeta de investigación? Porque yo escucho mucha gente que dice que la carpeta de investigación contiene datos de prueba. No es cierto. La carpeta de investigación contiene antecedentes o registros de investigación. Entonces, empecemos, creo que para mí, por ese primer punto. La carpeta contiene antecedentes o registros de investigación, es decir, las entrevistas, el informe policial homologado, los dictámenes son eso, antecedentes o registros de investigación. ¿En qué momento se convierten en dato de prueba? En el momento en el que yo le aporto a la autoridad judicial información que se desprende de ese antecedente o registro. Por ejemplo, en el control de detención, por ejemplo, en la vinculación a proceso, en el debate de cautelares. ¿Qué es un medio de prueba? El medio de prueba es la fuente de la información. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, un medio de prueba? El policía per se, el testigo, la factura de la víctima de los gastos, etcétera. ¿Qué es prueba? ¿Cuándo tenemos prueba? Vamos a tener prueba una vez que esta ha sido producida o incorporada frente al juez o tribunal de enjuiciamiento. Ahí vamos a tener prueba, una vez que es producida o incorporada frente al juez o tribunal de enjuiciamiento. Es decir, una vez que está el policía frente a la autoridad judicial y entonces le dice, no, pues yo iba patrullando cuando recibí un llamado que me decía que me trasladara hasta la calle tal, ahí tenemos prueba. Pero esto nos deja entonces una quinta cuestión. ¿Qué es lo que tenemos justo en lo que estamos platicando ahorita? Cuando en control de detención yo decido traer a 3 testigos y un video y ser interrogados, por supuesto, frente a juez de control, mostrado el video frente a juez de control. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos prueba, dato de prueba, medio de prueba. Bueno, lo que pasa es que la prueba, la parte teórica, la separamos en prueba desde la perspectiva material y desde la perspectiva formal. Cuando yo, por ejemplo, una audiencia inicial traigo medios de prueba y una vez que el juez percibe esa información, tenemos prueba desde la perspectiva material, más no formal. Por eso es que el propio Código Nacional, vean el contenido del artículo 320. Por eso el código dice, esas actuaciones que se llevan a cabo en la audiencia inicial no tienen ningún valor para después. ¿Por qué? Porque lo que viene y me dice el testigo para control de detención solo tiene valor para control de detención. Y ahí es donde tenemos prueba desde la perspectiva material. ¿Por qué material? Porque no podemos negar que está sentado el testigo frente al juez que le está arrojando directamente información. Eso es prueba desde la perspectiva material. ¿Por qué no es formal? Porque no cumple con el requisito de que esto se ha llevado a cabo frente al juez o tribunal de enjuiciamiento y por eso es que no puede tener ningún valor para juicio. Así es que esta es la diferencia entre todos estos términos. Pudiéramos meter todavía ahí un término más. Vean, por favor, el artículo 203, primer párrafo, medios de convicción. ¿Qué es un medio de convicción? Es un dato de prueba aportado con la finalidad de llevar a cabo un procedimiento abreviado. Ese término de medio de convicción, la verdad es que lo usamos muy poquito, pero bueno, finalmente el Código Nacional lo contempla porque la Constitución lo contempla y ahí pudiéramos sumar ese término más. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que hayan estado todo este tiempo. Doctora, muchas gracias. Y no por supuesto, muchísimas podríamos gracias. seguir hablando, pero ya ahora sí que el tiempo se nos acabó. Doctora, gracias por ser la madrina de este programa, por iniciar esta serie de conversatorios. Y pues bueno, ya pronto la tendremos como docente el próximo semestre, entonces eso nos da mucho gusto. Y nuevamente le agradecemos que aceptara esta invitación con el licenciado Eric, este proyecto que auguramos que sea bastante exitoso.
Y bueno, le esperamos, Oaxaca es su casa, la Benemérita Universidad también lo es, entonces esperamos con ansias ya recibir clases con usted en nuestra maestría. Y pues bueno, le agradecemos nuevamente, doctora, que esté muy bien, cuídese mucho. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera sesión. Y pues bueno, recordamos que están las inscripciones abiertas para la segunda generación de la maestría, entonces pueden pedir informes con nosotros. Y también, Eric, no sé si quiera cerrar rápidamente. Sí, muchísimas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy. No se pierdan los demás expositores. Va a estar muy interesante. Estén pendientes en la página para que chequen las fechas y nada, que tengan una excelente noche y gracias. Gracias, doctora. En nombre del rector de la universidad, agradecemos nuevamente y pues bueno, esperamos ya ansiosamente contar como docente en la maestría. Que estén muy bien. Muy buena noche a todos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, por supuesto, a Búho, al licenciado Eric Vázquez, al señor rector y por supuesto también a la página Sistema Acusatorio. Les agradezco mucho a todos ustedes, felices fiestas. Nos vemos en enero en la maestría Búho con los 2 grupos que voy a tener el gusto de compartir. Espero que sus familias con bien. Les agradezco mucho y si me quieren seguir también estoy en mis redes sociales como Carla Prat. En Facebook me pueden dar seguir y también puedo estar ahí en contacto y de igual manera si alguien está interesado en alguna de mis publicaciones, el código que igual estuve usando con jurisprudencia en esta sesión, ahí me pueden escribir para conseguirlos. Gracias a Búho, nos vemos en enero, que sus familias se encuentren sanas, cuídense mucho, gracias a todos, excelente noche. Excelente noche a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, buenas noches.